una pieza separada de un engranaje, sino que tenemos que ir mirando el contexto. El cerebro está metido dentro del cráneo, y aunque el cráneo lo vamos a ver el semestre entrante, movimiento y postura, el cerebro tenemos que contextualizarlo dentro del cráneo, y hay unas cosas del cráneo que deben conocer, ¿vale? No todo el cráneo, ¿sí? En ese sentido, muchachos, el cráneo básicamente está formado por 8 huesos, 4 pares y 4 impares. La cara por otro tipo de huesos que se los vamos a dejar para movimiento y postura. Inclusive los huesos del cráneo no los vamos a detallar, es una cosa de poquito, pequeñita. Un hueso delante que se llama el hueso frontal, es que este señal no está funcionando muy bien, que se llama el hueso frontal, y un hueso atrás que se llama el hueso occipital, frontal adelante y occipital atrás. El hueso occipital, si miramos el cráneo en este sentido, tiene como esta forma, es decir, hace parte de la región posterior del cráneo, pero también de la base, porque se dobla para conformar la base del cráneo. Y en su base, el hueso occipital, en la parte de la base, va a tener un hueco grande, un agujero grande, para que por ahí el cerebro y en general la masa cefálica se convierta en médula espinal, y la médula espinal siga por ahí descendiendo por el interior de la columna vertebral. Y en la base del cráneo, que no la vemos aquí, en la parte de abajo, en la base, hay 2 huesos que se llaman el etmoides y el esfenoides. Siguiente, por favor. De tal manera que esto aquí en azulito sería el hueso frontal. Siguiente, por favor. Si lo miramos lateralmente, hay unos huesos pares, que serían el parietal y el temporal. Parietal aquí arriba y temporal, son 4 huesos pares, o sea, parietal y parietal del otro lado, temporal y temporal. Entonces, y aquí atrás, entonces, aquí adelante tendríamos el frontal como hueso impar y el occipital como hueso impar, que repito, tiene por debajo un foramen para que el sistema nervioso se continúe como médula espinal. Ok. Dicho sea de paso, en el hueso temporal es donde está el orificio. En la nomenclatura anatómica internacional, a los orificios se les llama forámenes. Un orificio es un foramen. Entonces, ¿dónde está el foramen? Para el conducto auditivo externo. ¿Vale? Siguiente, por favor. De tal manera que aquí tendríamos entonces frontal, occipital, temporal, parietal. Frontal y occipital impares, y en la base otros 2 que no vemos aquí, etmoides y esfenoides. Ahí estarían los 4 impares, frontal, etmoides, esfenoides y occipital. Y aquí estarían los 4 pares, temporal y del otro lado, parietal y del otro lado. Ok. Miren que el hueso temporal tiene una prominencia que forma un arco con un hueso de aquí de la cara, el pómulo, que se llama el malar o cigomático. Y entonces entre el malar o cigomático, que es el hueso de aquí del pómulo, y el temporal forman un arco, y ese arco se llama el arco cigomático. Pálpenselo todos, por favor, el arco cigomático. ¿Y con qué finalidad existe el arco cigomático? Miremos, muchachos, que el cráneo tiene una forma de huevo, y si ustedes se acuerdan de los experimentos elementales de física del bachillerato, ustedes recuerdan que les decía que es relativamente difícil romper un huevo apretándolo por los 2 polos. ¿Por qué? Aunque la herramienta es muy delgada, no es que no se pueda, pero ofrece cierta resistencia, porque la herramienta es muy delgada. Entonces uno diría, se rompe muy fácil, pero resulta que las estructuras geométricas en forma de arcos aumentan enormemente la resistencia. O sea, la física se debe a las componentes geométricas, la física depende de la geometría. Entonces, por esa razón, muchachos, como este cráneo está albergando algo muy sagrado que es nuestro cerebro, que tardó millones y millones y que ha tardado, porque sigue evolucionando, millones y millones y millones y millones de años en evolucionar, y resulta que el cerebro, la evolución es como una carrilera que tiene peajes, y entonces, si uno lo que evolutivamente logra es muy alto, tiene que pagar un peaje muy alto. Si lo que logra es pequeño, tiene que pagar un peaje pequeño, pero todo lo cobra madre natura. Entonces, como logramos una forma tan perfectamente evolucionada que es el cerebro, y sobre todo la corteza cerebral, tenemos que pagar un peaje evolutivo. Y el peaje evolutivo es que las neuronas no se reproducen. Sí se ha observado que se pueden reproducir en ciertas circunstancias, pero cierto tipo de neuronas, y que las axones crecen,
pero en términos generales no. O sea, en términos generales un daño de cuerpos neuronales en el cerebro se quedó dañado por una hemorragia, por un trauma, por lo que sea. Igual que un daño en la médula espinal, la persona que quedó en silla de ruedas, porque no se regenera el tejido nervioso, la médula espinal. Entonces, a no ser que el trauma no sea tan grave. Entonces, muchachos, entonces a uno le dan una masa encefálica con una corteza cerebral que tiene esto. Tiene unas 14.000 millones de neuronas. En realidad son como 100.000 millones de neuronas en el sistema nervioso central, pero 14.000 millones de neuronas en la corteza con una capacidad de hacer contactos entre sí, o sea, sinapsis, una capacidad de este número: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Un 1 seguido de 14 ceros. O sea, eso es 100 billones de sinapsis. Eso da una capacidad que ningún ultra, super, hiper, mega computador del mundo podría siquiera soñar. Eso quiere decir que en teoría nosotros podríamos dominar todos los idiomas del mundo, y en teoría podríamos dominar las matemáticas, la física, la química, etc. Eso quiere decir que en teoría podríamos hacer muchas cosas. Tendríamos la circuitería neuronal suficiente para todo eso. Es como decir, un computador tiene la capacidad para almacenar tantos datos. Nosotros la tendríamos. ¿Por qué no tenemos esa capacidad para hacer todo ese desarrollo? Bueno, les decía, apenas hemos rasgado la superficie, ni siquiera eso. Pero lo cierto del caso es que esas neuronas con las que nacemos tienen una particularidad con respecto a las células del cuerpo. En los hombres y en las mujeres es un poco diferente en este sentido. Solamente las neuronas no se van a reproducir, repito, sí en ciertas circunstancias experimentales y todo lo demás, y algunas, y bueno, pero en términos generales uno no espera eso. Entonces nacemos y en este momento tenemos las mismas neuronas que teníamos desde la época embrionaria, los hombres y las mujeres, las mismas neuronas más los mismos óvulos, no cambian desde la época embrionaria. De resto, las demás células, de resto, muchachos, cualquiera de ustedes es completamente diferente a como era hace 3 años, porque aunque conservan la misma forma, un poquitico más madura, pero la misma forma de hace 3 años, el hecho es que las células son completamente diferentes, excepto las neuronas, ¿no? Ok, o sea, somos finalmente una información que se transmite. Entonces, muchachos, en ese orden de ideas, dado que bueno, y tampoco tenemos las mismas neuronas desde que nacemos, porque igual muchas se han muerto ya en el camino. Entonces, es más, les tengo una mala noticia, ¿se lo digo de una vez o no? ¿Cómo está? ¿De una vez? Bueno, la mala noticia es que se ha descubierto que a partir de los 27 años de edad, y eso que ya se cree que desde los 25, comienza un proceso irreversible, absolutamente irreversible, de degeneración cerebral en todo ser humano, que dura hasta la muerte. Así una persona se muere a los 90 años, a los 110, a los 50, a los 25, a los 30 o a los 40. Simplemente a partir de los 27 o 25 años comienza ya un proceso de degeneración cerebral en todo ser humano. O sea, ninguno de ustedes se va a escapar. Entonces uno diría, ¿y ese proceso de degeneración cerebral por qué? ¿Una imperfección de la naturaleza? No, al contrario, una muestra de la perfección de la naturaleza. ¿Por qué? Porque le están diciendo pilas, que usted no es más que un eslabón de un engranaje. Y entonces usted va a tener su cuarto de hora. Si lo aprovecha, bacano, pero si no lo aprovecha, se pegó. Pero de todos modos quítese porque ahí viene otro, que a su vez se tiene que quitar porque detrás viene otro, que a su vez se tiene que quitar del camino porque viene otro. Entonces, como si madre natural le dijera a uno, vea, tiene un paquete de neuronas súper bacano, usted verá qué hace con ese paquete de neuronas, usted verá si se lo tira y mata neuronas con un vasocaso, con una inhalación de cocaína que se manda un poco de neuronas y no se van a volver a reproducir, o con una rasca horrible, o usted verá si en vez de eso las nutre leyendo filosofía, jugando ajedrez, cultivándolas, estudiando matemáticas, aunque estudia medicina, pero por incrementar su inteligencia, porque obviamente la inteligencia se incrementa, como haciendo ejercicios de inteligencia, como ir a un gimnasio, pero hay que hacer ejercicios de inteligencia.
Entonces, un estudiante de medicina, bacano que se metan en el cuento de las matemáticas, aunque no le guste, pero que es un ejercicio de inteligencia, precisamente. Entonces, todo eso va incrementando la inteligencia, o que se meta al ajedrez o algo por el estilo. Pero muchachos, o que se quede fumando bazuco, o que se quede metiendo de pronto cocaína, y que va a salir al viernes para la rumba nomás. En fin, depende de cada cual. El padre natural les dice eso, haga usted lo que quiera con eso. Es como el civil que hay en la Biblia, estos son los 5 talentos, usted verá qué hace con eso. Pero tómelos, usted verá qué hace con eso. Así de sencillo. Entonces, resulta que, ¿qué pasa después de esos 25 o 27 años? No es que uno comience a deteriorarse, físicamente comienza ese deterioro, pero uno puede seguir ascendiendo. ¿Y de qué depende? Está muy demostrado ya, muy claro. Si a una persona a los 60 años, por decir algo, le da un accidente cerebrovascular, tipo hemorrágico o tipo trombótico, hace una trombosis cerebral, o hace por una hipertensión o se le revienta un aneurisma, una hemorragia intracerebral, y mata un montón de neuronas, esa misma lesión con otra persona, suponiendo que tuvieron exactamente el mismo tipo de lesión, en la misma arteria y todo lo demás, calcada, uno de los dos va a quedar absolutamente deteriorado y el otro con dificultades motoras pero conservando la esfera cognitiva y todo lo demás. ¿Quién va a quedar? ¿Cómo así? ¿Cómo es ese misterio viendo que la lesión fue la misma? Pues sí, es un misterio, pero lo que es claro es que el que se ha cultivado intelectualmente, cuando le da una cosa de esas, por mecanismos que son absolutamente desconocidos, tiende a conservar su inteligencia y sus capacidades y no lo afecta tanto que a otro que nunca se cultivó intelectualmente. Eso es una verdad de puño. Igual un Alzheimer, igual una demencia parkinsoniana, que es un extremo del Parkinson, pues. Igual una enfermedad degenerativa que comprometa la esfera intelectual. Si es una persona que se ha cultivado intelectualmente, tolera mucho más exactamente la misma enfermedad que otra y se deteriora mucho menos. Depende de cómo se cultiva intelectualmente. Entonces es como si uno llegara y estuviera en un trampolín. Y yo sé que ya llegué al extremo del trampolín y voy a dar un salto al vacío. Pero vamos a suponer que de fondo no hay una piscina. O sea que voy a dar un salto y me voy a matar. Entonces uno puede sencillamente iterarse así, caer verticalmente y matarse de una. O uno podría de pronto impulsarse a algo y volar lo mejor que pueda antes del estrellón final. Es más o menos lo que ocurre. Si una persona se cultiva intelectualmente, los circuitos neuronales que establecen de sobra compensan la degeneración neuronal, porque las neuronas son muchas. Ya depende de los circuitos reverberantes, pero los circuitos se hacen reverberantes con el ejercicio intelectual. Se dedicó a jugar ajedrez o a jugar cartas, cada uno escoge. Se dedicó a leer filosofía, historia, literatura interesante, o se dedicó a, con todo respeto, a escuchar a Malú. No, mentira, no, lo digo simplemente como una broma. No, igual es un esfuerzo musical, no, de verdad, porque igual son formas de todo modo de expresión urbana que hace parte de la modernidad. Yo digo es por favor de Felipe, porque me está tomando el programa, compañero. Entonces, pero me refiero pues ya al fin y al cabo está creando, me refiero a otras cosas, ¿cierto? Sí. Entonces, muchachos, todo depende, y si ustedes ven precisamente en la historia los grandes descubrimientos, las grandes revoluciones intelectuales, las grandes, digamos, artistas han surgido desde jóvenes, desde muy jóvenes, porque justamente cuando siguen siendo eso de viejos es porque dieron ese salto y están volando y volando y volando alto antes de estrellarse hacia la muerte. Entonces, muchachos, es la situación. El cráneo tiene toda su forma como de huevo precisamente por lo mismo, evolucionó así, para proteger esa forma ovoide geométricamente, darle más resistencia contra los golpes y contra los traumas en la gran travesía humana que hicimos desde que salimos de África para colonizar todo el mundo. Los golpes que teníamos y todo lo demás, entonces literalmente por eso el cráneo se formó de esa manera. Siguiente, por favor. Inclusive, en este corte, cuando hacemos un corte en este sentido, por toda la mitad, eso se llama un corte sagital o mediano sagital, ya lo habían explicado. Ok. Inclusive en este corte sagital de cráneo vemos una particularidad que tiene mi cráneo y es la siguiente.
tiene, aquí abajo estarían el etmoides y el esphenoides, pero simplemente conceptualicémoslo así, ¿no? Entonces, frontal, occipital, etmoides y esphenoides, temporal y parietal. Bueno, entonces miren que el cráneo tendría lo siguiente: una capa de hueso compacto, luego una capa que es la porosita de hueso esponjoso, y luego otra capa de hueso compacto. ¿Sí ven las tres? Ese hueso esponjoso hace como una especie de colchoncito, y las dos láminas de hueso compacto protegen. ¿Para qué? Para generar por lo menos cierto factor de amortiguación y seguir protegiendo el cráneo en caso precisamente de un trauma. Esto que ustedes ven aquí dentro del interior del cráneo son las huellas, como si uno volara en un helicóptero y viera en un lugar rocoso, desértico, una cantidad de canales que muestran las huellas de un río que corrió por ahí millones de años. Como miran desde arriba el Gran Cañón del Colorado, que eso ya secó casi todo. Entonces igual, aquí son las huellas de arterias que estuvieron irrigando y que se llaman arterias meningias. Esta configuración que parece la nervadura de una hojita vegetal se llama hoja de higuera, porque parece una nervadura de una hojita de una planta que es la higuera. Siguiente, por favor. De tal manera que aquí vemos entonces frontal, occipital, parietal y bueno, y temporal allá en el fondo. Etmoides y esphenoides aquí abajito. Listo, siguiente. Pero estamos viendo la zona porosa, la capa cortical y zona porosa. Siguiente, por favor. Muchos de ustedes probablemente se van a entusiasmar y es bueno que sueñen, es ideal que sueñen. ¿Saben una cosa, muchachos? Uno no se muere cuando se le detiene el corazón. Uno se muere cuando deja de soñar. Y cuando uno deja de soñar, está uno muerto, pero no se le ha detenido el corazón, o sea, es un muerto en vida. ¿Y qué es un muerto en vida? Un zombie. Entonces los zombies sí existen. Lo que pasa es que no salgan por allí con las manos y todo eso, echando sangre y todo eso. Pero sí existen, están llenos de zombies, de muertos en vida. ¿Y quiénes son? Muchos políticos, muchos empresarios, muchas personas que manejan el mundo, que ya perdieron corazón, perdieron sueños, y entonces lo que hacen es precisamente chuparle la sangre a los demás, porque ya son muertos en vida. Ya dejaron de soñar. No se conviertan ustedes en muertos en vida, sueñen. Nunca dejen de soñar. Entonces, por ahora, si ustedes sueñen con algo, no importa que todavía no hayan visto, es decir, que les falte por ver casi toda la carrera. Pues no sé qué. Pero bueno, faltaba más cuando le presentaron al examen de admisión. Entonces, muchos soñarán con decir que bacano, cuando yo termine me voy a convertir en un imaginólogo, lo que llaman ahora radiólogo, pero eso va a cambiar. Ahora que las imágenes son tan hermosas, muchas a color, muchas en colores, dinámicas, en movimiento y todo lo demás. Aquí tenemos una imagen muy bella, hay unas formas de imágenes de tomografía por emisión de positrones, de resonancia nuclear magnética, todo eso. Eso es fascinante. Y aquí, ¿qué estaríamos viendo nosotros, muchachos? Estaríamos viendo precisamente la estructura de doble capa. ¿Sí la ven ahí? Del cráneo. Y la capa de hueso esponjoso aquí en la mitad. ¿Sí la ven, muchachos? ¿Está claro? Ok. Aquí tendríamos, ¿ustedes no han visto una conceptualización de esto con el doctor Manuel Molina? No, nada. No, ok. Aquí tendríamos entonces un hemisferio cerebral y todo el encéfalo. ¿Qué es el encéfalo? El encéfalo es lo que está en el interior de la bóveda craneana. Y en el interior de la bóveda craneana hay tres cosas, que las tres se llaman encéfalo. Una de las tres cosas es el cerebro, otra el cerebelo y otra una estructura que se llama tallo cerebral. Lo veremos después. Simplemente el cerebro tiene dos hemisferios. Aquí hay un hemisferio del cerebro. El cerebelo tiene dos hemisferios. Aquí hay un hemisferio del cerebelo. O sea, el cerebelo está aquí atrás, sobre el hueso occipital. Y aquí está una estructura que se llama el tallo cerebral, que atraviesa el agujero en la base del cráneo, ¿se acuerdan? Que dijimos, para convertirse en médula espinal y descender por todo el interior de la columna vertebral. Entonces, ese agujero, como está en la base del cráneo, dijimos que ese agujero estaba en qué hueso? En el occipital. Y como es el más grande que hay, el más grande, ¿cómo se dice? Magno. Como nos decía Alejandro Magno, el más grande. Entonces, él se llama el foramen magno occipital, o sea, el más grande. El agujero magno occipital o el foramen magno occipital. En ese foramen, el tallo cerebral se va a convertir en médula espinal, ¿vale? Se va a convertir en médula espinal para viajar por el interior de la columna vertebral. El sistema nervioso central es el encéfalo con sus tres componentes, cerebro, cerebelo y tallo cerebral,
y la médula espinal. Encéfalo más médula espinal es sistema nervioso central. Lo demás, que lo veremos luego, se llama sistema nervioso periférico. Entonces, esto es el sistema nervioso central. El tallo cerebral, que lo tenemos aquí, está dividido en 3 pisos. Un piso de arriba, que se llama mesencéfalo, un piso en la mitad, que se llama protuberancia o puente, y un piso abajo, que se llama bulbo raquídeo. Repito, esto es el tallo cerebral. Piso de arriba, mesencéfalo. Piso de la mitad, puente o protuberancia. Y piso de abajo, bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo se continúa como médula espinal. ¿En qué momento? En el momento en que cruza el foramen magno occipital. De ahí para abajo deja de llamarse bulbo raquídeo y se llama médula espinal. ¿Me van a entender hasta aquí, muchachos? Sí. Bueno, ok. Entonces, pero de aquí nos va a interesar el cerebro, sobre todo. El cerebro está cubierto por todo el sistema nervioso central. Alguien tiene una bolsita, necesita 3 bolsitas de plástico o de lo que sea, lo más rápido posible, por favor. 3 bolsitas. Bolsita, una bolsita, excelente. Otra bolsita, esta, excelente. Ya están aquí las 3 porque quería otra. Ok. Entonces, miren, muchachos, vamos a suponer que esta parte del micrófono es el cerebro. ¿Estamos? Vamos a suponer que esta parte del micrófono es el tallo cerebral y el cerebro estaría aquí detrás. Y vamos a suponer que esto que se continúa aquí sería la médula espinal. ¿Estamos de acuerdo todos? Pues resulta que nosotros venimos forraditos. Todos venimos absolutamente forrados. El sistema nervioso viene forradito. Y ese forrito tiene 3 forros. Un forrito, luego otro encima y luego otro encima. Vamos a suponer que este forrito sea esta membranita. ¿De acaso no ver aquí una membranita como rojita? Ok, o sea, de hecho esta bolsita rojita ya me sirve para esto. Y entonces esto se llama pía madre. Forra completamente el cerebro, el tallo cerebral y toda la médula espinal. Sigue hasta abajo, forrándola completamente. Pero esa pía madre se pega íntimamente como si fuera un contacto, transparente, eso sí, no es roja, es transparente, pero como si fuera un contacto, ¿vale? De tal manera que si yo la desprendo, el contacto, que le pegué a la pasta del libro, ya me daño la pasta del libro, al desprenderlo. Igual, hagan de cuenta eso, olvídense de estos recovecos que quedan aquí, hagan de cuenta que quedó firmemente pegado, ¿estamos de acuerdo? Ok. Luego de la pía madre, esas 3 membranas se llaman meninges. Las meninges son 3, la pía madre, la más íntima, pero recuerden que está forrando todo y sigue forrando, incluyendo toda la médula espinal, como una sola unidad. Luego sigue otra forrito, que se llama la aracnoides. Recuerden que los 3 se llaman meninges, pía madre, aracnoides y ramadre. Pía madre, aracnoides y ramadre. Luego sigue otro forrito, que se llama la aracnoides, y miren lo que hace la aracnoides. Vuelve a tapar todo, pero a diferencia de la pía madre que se pegó íntimamente, la aracnoides no se pega íntimamente, sino que la aracnoides cubre, pero queda un espacio, por aquí por donde estoy pasando la mano, queda un espacio, ¿vale? Y luego de la aracnoides sigue otro forro, que se llama la dura madre. Pero resulta, muchachos, aquí estaría la dura madre, pero resulta, muchachos, que pasa lo siguiente. La dura madre y la aracnoides están íntimamente pegadas, como si fueran una sola capa. Son 2, pero están íntimamente pegadas, ¿vale? Pero la dura madre, que es la más resistente, la más dura, la más externa, y la aracnoides, que están íntimamente pegadas, después de ellas sigue un espacio. Y después de ese espacio sigue la pía madre forrando el sistema, forrando la parte nerviosa. Entonces, en este espacio, ¿qué hay? En este espacio corre un líquido, y ese líquido se llama líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido cefalorraquídeo tiene por objeto lo siguiente. Entonces, ¿de quién era la aracnoides? Y la dura madre, ¿de quién era? Ok. Entonces, muchachos, ese líquido tiene por objeto lo siguiente. Vamos a suponer que esta es la bóveda craneana y este es el cerebro. Un individuo va corriendo y de pronto para abruptamente. Pues la parte craneal, que es más dura, para, pero resulta que por dentro está el cerebro, y entonces por inercia, cuando iba corriendo el individuo paró, el cerebro puede seguir y estrellarse contra la parte de adelante de la bóveda craneana.
y después por un efecto de latigazo contra la parte de atrás y se puede destruir, se puede dañar. Justamente el líquido cefalorraquídeo, entre otras cosas, sirve como una especie de factor amortiguador, precisamente para que el cerebro se pueda mantener en el interior, pues, como de este sistema. Eso quiere decir, muchachos, que aquí, entonces, interpreten imágenes, porque ustedes pasaron el examen de admisión con un 50% de preguntas que era casi interpretación de imágenes, y dejaron colgados de la brocha a 8.000 y pico de compatriotas de ustedes, de nosotros, pero que querían entrar. Entonces demuestren eso y entonces le dan imágenes. Entonces miren, muchachos, porque de eso se trata. Entonces aquí tenemos esa doble capa. Esa doble capa se llama diploid, la doble capa del cráneo, ¿no? Las dos capas de hueso compacto encerrando el hueso esponjoso, ¿de acuerdo? Muchachos, la pregunta es, ¿esto rojizo que habrá por aquí qué será? ¿Quién se imagina? La dura madre, claro, la dura madre. Recuerden que esto es una imagen plana, pero la realidad sería tridimensional. Entonces tienen que hacer esa conexión mental, ¿no? Entonces aquí estaría la dura madre. ¿Y esto que hay aquí qué sería entonces? Esto rojizo de acá, la vía madre. Aquí estaría la dura madre, pero solita, ¿no? Con la aracnoides, puntica, ¿cierto? Y entonces este espacio es el espacio donde estaría el líquido cefalorraquídeo. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente, por favor. De tal manera, muchachos, que llegamos aquí a ver entonces este corte medial del cerebro. Y en este corte medial del cerebro tendríamos entonces lo siguiente. Miren, corte medial, estamos viendo el hemisferio derecho, porque estamos en esta posición, quitamos el izquierdo y estamos viendo el hemisferio derecho. Y resulta que es que cada hemisferio del cerebro, préstame ese cuaderno por favor, cada hemisferio del cerebro es como este cuadernito. Entonces, tiene una cara que mira hacia el plano medio, o sea, una cara medial que es aplanada, para que se acomode con la cara aplanada del otro lado, que sería esta cara, ¿cierto? Pero una cara lateral que es curvita, formando una convexidad. ¿Y por qué una convexidad? Para que se acomode a la concavidad de la bóveda craneana. ¿Estamos conceptos? Entonces, digamos, está la cara medial y está la cara lateral del hemisferio derecho. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ok. Y una cara inferior, que es irregular, porque sigue los recovecos de la base del cráneo. Y en consecuencia tiene tres bordes. Un borde superior y dos bordes inferiores. Uno hiperomedial y uno hiperolateral. ¿Vale? Cerebro. Bueno, listo, muchachos. Entonces aquí tendríamos nosotros la cara medial. Y en la cara medial, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo lo siguiente. Primero que todo, muchachos, hagamos una pequeña conceptualización. Ustedes van a ver que las células tienen formas muy caprichosas, pero típicamente las neuronas, que son las células nerviosas, tienen esta forma en términos generales, y parecen una cometa o una estrellita y tienen una cola larga, que se llama el axón. Y esta es la estrellita que tiene una cantidad de antenitas que se llaman las dendritas. Bueno, ustedes lo verán con detalle. Pero básicamente tiene esto que se llama el cuerpo de la neurona y esto que es el axón. Y aquí la corriente eléctrica, porque estos son sistemas que funcionan eléctricamente, nosotros funcionamos por electricidad. La corriente eléctrica corre del soma o cuerpo hacia la cola del axón. ¿Para qué? Para llevarle la información a su vez a otra neurona, ¿vale? Que recibe la información por estas antenitas. Bueno, lo cierto del caso es que la neurona tiene un cuerpo con sus dendritas y tiene un axón para entregar la información a otra neurona. Listo. El cuerpo es de color gris. Siempre que nosotros veamos sustancia gris en el sistema nervioso es porque estamos viendo cuerpos neuronales. Y el axón está cubierto por un estuchecito que se llama vaina de mielina, después lo verán también, que es de color blanco. Entonces siempre que nosotros veamos algo de color blanco, estamos viendo puros axones. Entonces uno habla de sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris son puros cuerpos neuronales y la sustancia blanca puros axones. Aquí viene esto, a lo siguiente. Miren, que aquí nosotros, básicamente toda la corteza cerebral es sustancia gris, pero como aquí nosotros partimos el cerebro en dos mitades, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, y hicimos el corte con un cuchillito por acá, les cortamos esto. ¿Y qué es esto?
Esto es sustancia blanca. Lo demás es sustancia gris. Esto sería sustancia blanca, junto con esto y esto. Sustancia blanca. Y usada por los axones. Pero en este caso, muchachos, estos axones que ustedes están viendo aquí no van en este sentido ni en este sentido, sino que van en este sentido. Hagan de cuenta que mis dedos son los axones, porque son un puente de axones que comunica un hemisferio cerebral con el otro, y yo los corté por aquí. Es como si con una lente de acercamiento yo viera muy potente, yo viera cientos de miles de punticos por acá, y esos punticos corresponderían a los axones cortados a través, ¿vale? Que todos van a conformar esta masa de sustancia blanca. Entonces, esa masa de sustancia blanca que comunica un hemisferio cerebral con el otro, esas masas de sustancia blanca que comunican un hemisferio cerebral con el otro, esos puentes se llaman comisuras. Esta comisura es la más grande de todas y se llama el cuerpo calloso. Ojo, cuerpo calloso, no como un estudiante que me alegaba la otra vez y me alegaba y me alegó como una semana que le tenía que valer lo que puso en un examen, callo por pozo. Entonces, de verdad me alegaba y me alegó como una semana y media. Entonces, cuerpo calloso. Entonces, cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene las siguientes porciones. Adelante tiene una zona en forma como de una rodilla, se llama la rodilla del cuerpo calloso. Luego una parte intermedia larga que se llama el cuerpo del cuerpo calloso, o el cuerpo propiamente dicho. Y una parte de atrás que se llama el esplenio del cuerpo calloso, esplenio o rodete. Entonces, adelante rodilla, atrás rodete, no me confundan rodilla con rodete. Rodilla, cuerpo propiamente dicho y esplenio o rodete. Pero la rodilla termina formando un pico como de un pájaro, y esto se llama el pico del cuerpo calloso. Ese pico del cuerpo calloso va a comunicar con otra comisura, o sea, con otra barrita que comunica de un lado para otro de axones, pero que está cortada aquí a través, y se llama comisura blanca anterior. Comisura blanca anterior. Aquí juegan un poco de nombres y es la parte un poco latosita, pero aguantemos, ¿verdad? Luego sigue una lámina de sustancia blanca que se llama la lámina terminal. Y después de esa lámina de sustancia blanca que se llama la lámina terminal, otra comisura que se llama el quiasma óptico. Tiene que ver con la visión, sí, vamos a ver por qué se llama el quiasma óptico. Ok, el quiasma óptico. Entonces, repito, pico del cuerpo calloso se comunica con la comisura blanca anterior por una laminita de sustancia blanca que se llama la lámina rostral. Luego, de la comisura blanca anterior, una lámina que se llama la lámina terminal, que va a comunicar con el quiasma óptico. Entonces, lámina rostral y lámina terminal. Ok. Rostral, la que va entre el pico y la comisura blanca anterior, y la otra se llama lámina terminal. Listo. Bueno, ese cuerpo calloso está englobando cosas que hay por dentro. Aquí viene otra barra de axones. Emergen por aquí, por detrás del cuerpo calloso, y esa barra de axones se llama el fornix. Por ahora son nombrecitos, pero después veremos la funcionalidad que lo hagan. Por ahora contemos los nombrecitos. Se llama el fornix. Y resulta que entre el fornix y esta parte anterior del cuerpo calloso hay una lámina. Si yo la tocara, y la van a tocar ustedes en el anfiteatro, ven que es blandita, porque si se rompe, ¡pum!, sale un poco de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque es que resulta que el interior de los hemisferios cerebrales tiene unos huecos grandototes. Nosotros nos creemos muy cerebrales, pero mentiras que cada hemisferio tiene un hueco grande por dentro. Somos medio huequitos. Y entonces, ese hueco tiene líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque recuerden que hay líquido cefalorraquídeo aquí alrededor, ¿cierto? Si no hubiera líquido cefalorraquídeo por dentro, la presión de este líquido colapsaría el cerebro, porque sería muy grande. Entonces se requiere que por dentro asista un hueco en cada hemisferio cerebral donde también hay líquido cefalorraquídeo que compense esa presión, presionando de adentro hacia afuera, para compensar la presión del líquido cefalorraquídeo que presiona de afuera hacia adentro, y así se mantiene la forma del cerebro. Entonces, esto se llama septo pelúcido, y ese septo pelúcido es como un taponcito del líquido cefalorraquídeo que hay en ese hueco en el interior del hemisferio cerebral. Debajo del fornix hay una estructura en forma de frijol, y esta estructurita en forma de frijol se llama el tálamo. El tálamo. Y el tálamo
es como una especie de estación de relevo. El tálamo, después veremos qué es el tálamo, pero en términos generales al tálamo llega todo tipo de sensibilidad, excepto la motoria. Y entonces llega al tálamo y el tálamo la distribuye a la corteza cerebral. La sensibilidad auditiva, táctil, dolorosa, depresión, visual, cualquier tipo de sensibilidad llega al tálamo y el tálamo lo va distribuyendo a diferentes zonas de la corteza cerebral, dolor, todo eso, excepto la sensibilidad motoria. Debajo del tálamo, lo que ven aquí es otra barrita cortada al través que pasa de un lado para otro, comunicando el tálamo de este lado con el del otro lado. La única diferencia con las otras barritas es que esta barrita es de sustancia gris, o sea, de cuerpos neuronales, y se llama comisura gris intertalámica. El resto de comunicaciones son blancas, o sea, axones. Como esta es gris, quiere decir que son cuerpos neuronales. Bueno, debajo del tálamo hay una estructura que ustedes la verán en endocrino que se llama hipotálamo. Aquí reside todo el sistema endocrino. Todo el sistema endocrino es gobernado desde el hipotálamo, todo el sistema endocrino del cuerpo, todo el sistema hormonal. Y fuera de eso, aquí reside el control de una parte del sistema nervioso que ustedes van a ver después, que se llama el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que es el que rige todas las funciones que no gobernamos a voluntad. Por ejemplo, los latidos cardíacos, la función biliar, la función hepática, etcétera, y etcétera, etcétera, la función respiratoria, en fin. Entonces, aquí reside aquí está todo el origen del sistema hormonal y todo el origen del sistema nervioso autónomo. En otras palabras, en el hipotálamo está todo el origen del funcionamiento fisiológico del cuerpo. La fisiología del cuerpo, este es el órgano fisiológico por excelencia. Y debajo del hipotálamo hay un órgano que se llama la hipófisis, que la van a ver ustedes en el endocrino, dejémosla ahí. Hipotálamo y hipófisis, tema fundamental del endocrino. Entre el tálamo y el hipotálamo hay un surquito que se llama el surco hipotalámico. ¿Listo, muchachos? Surco hipotalámico. Lo otro que podemos decir es lo siguiente: la corteza cerebral, que tiene aproximadamente 6 milímetros de espesor, está conformada por una serie de abolladuras. Y cada abolladura, digamos, limitada con el otro por un surquito, por una zanjita. Una abolladura, otra abolladura, otra abolladura, y una zanja, una zanja, una zanja, una zanja. Cada abolladura de la corteza cerebral se llama giro o circunvolución cerebral. Giro o circunvolución. Creo que me puede mostrar la diferencia entre la comisura posterior y la cerebral. Ah, bueno. Aquí teníamos la comisura anterior, como en el extremo anterior del surco hipotalámico. Y aquí tendríamos la comisura posterior. Comisura anterior y comisura posterior. Esto es lo que se llama, pero es que lo veremos después, para que no se me enrede mucho ahora. Esto es un núcleo que se llama la avénula, pero después veremos para qué sirve. Y aquí hay una glandulita que se llama la glándula pineal, pero eso lo veremos después para qué sirve, ¿vale? Pero sí tienen razón, comisura blanca anterior y posterior. Dejemos la avénula y la glándula pineal para luego. La glándula pineal tiene mucho que ver con el sueño. Bueno, ok. Entonces toda abolladura de la corteza se llama giro o circunvolución. Y todo el surquito que hay, toda hendidura, se llama surco, cisura o fisura. ¿De qué depende que se llame surco o cisura o fisura? De la profundidad. Surco cuando no es tan profundo, cisura cuando es más profundito y fisura cuando es mucho más profundo. Listo. Aquí tenemos entonces un surco o una cisura más bien. Vamos a hablar en términos generales de cisura, que es como el intermedio de todo, ¿no? Aquí tenemos una cisura que circunda el cuerpo calloso. Y esa cisura se llama la cisura pericallosa o cisura del cuerpo calloso. ¿Ok? Yo les voy a entregar esta presentación que más adelante tiene los nombrecitos, para que no copien tanto y miremos aquí, ¿vale? Me imagino que ustedes tienen representante del grupo. ¿Quién aquí es el macho alfa o la hembra alfa? No hay. ¿Otro es el macho alfa? Entonces ahora yo traigo la presentación para que tú lo mandes a todos tus compañeros. ¿Sí? Bueno. Esa cisura se llama la cisura del cuerpo calloso. Y paralela a la cisura del cuerpo calloso hay otra cisura que es esta, que se llama la cisura calloso-marginal. Mírenla acá, cisura calloso-marginal. Entre la cisura del cuerpo calloso y la cisura calloso-marginal hay una gran circunvolución que es esta, una gran abolladura que es esta, que se llama la circunvolución del cíngulo o el giro cíngulo.
gyrus singuli o circunvolución del cíngulo. Listo. ¿La qué? ¿Qué es esta fisura? Calloso marginal. Ok. Y esto que hay entre la fisura calloso marginal y la fisura del cuerpo calloso o pericallosa se llama giro singuli o circunvolución del cíngulo. Sí. También, sí. Singular o de cíngulo o giro singuli. Ok, bueno. Entonces, muchachos, aquí vemos una gran cisura, y esta gran cisura, recuerden que estamos mirando la cara medial del hemisferio, ¿no? Esta gran cisura se llama la cisura parieto-occipital, porque resulta que el cerebro se divide en lóbulos. Entonces, aquí esta cisura me está dividiendo el lóbulo parietal, que es este que tengo acá, con el lóbulo occipital. Todo esto es el lóbulo occipital. Cisura parieto-occipital. A partir de aquí, lóbulo occipital, que tiene que ver con la visión. Básicamente es donde se registran los procesos de visión. Un daño acá podría provocar una ceguera, así las vías ópticas estén absolutamente normales. Pero un daño acá en el lóbulo occipital, en los lóbulos occipitales. Ok. Y dentro del lóbulo occipital hay una gran cisura muy importante, que se llama la cisura calcarina. Recuerden que su nombrecito está más adelante ya anotado. Cisura calcarina. Cisura calcarina es muy importante porque cuando veamos la clase de visión vamos a ver que sobre los labios superior e inferior de la cisura calcarina se dan los procesos de visión, básicamente, ¿no? En el lóbulo occipital, te repito, cisura parieto-occipital, y dentro del mismo lóbulo occipital, cisura calcarina. Y por debajo de la cisura calcarina, esta gran circunvolución la vamos a llamar la circunvolución lingular o la língula, porque parece una lengua. La língula o circunvolución lingular, la língula, por debajo de la cisura calcarina. Pásame por favor la otra lámina, ¿sí? Ok, miren que esto va a tener aquí los nombrecitos. En la base, anterior por favor. Si yo quito el cerebelo y quito el cuerpo calloso, voy a ver parte de la base. Siguiente, por favor. Es así. Miren entonces el giro singuli o la circunvolución del cíngulo, ¿vale? Bueno, no todos los nombres están, por ejemplo faltan los nombres de las cisuras, pero complementen ahí, pero. Entonces miren, en la base hemos quitado el tallo cerebral y el cerebelo para que veamos la base. Entonces, hay una cisura, aquí la van a tener, hay un giro o circunvolución que se llama occipito temporal lateral y otro más medial que se llama occipito temporal medial. Bueno, lo van a ver ustedes ahí. Pero resulta que hay una prominencia, que es esta que hay aquí en forma de gancho, que se llama el uncus. Uncus, que traduce literalmente gancho, se llama el uncus. Y ese uncus, entre otras cosas, ahora que hablamos de esquizofrenia y a los que se vayan interesando por la psiquiatría, cuando una persona esquizofrénica tiene alucinaciones visuales y auditivas muy intensas, se ha encontrado que en ese momento hay una gran concentración de un neurotransmisor que se llama la dopamina en el uncus. Esto se llama el uncus del hipocampo. ¿Qué es el hipocampo? Una estructura que tiene que ver con la memoria, que después la veremos. Para que no tengan que memorizarse uncus del hipocampo, porque no hemos visto hipocampo todavía, simplemente basta con que se acuerden de uncus, ¿no? Ok, entonces, aquí, grandes concentraciones de dopamina en ese momento coinciden, o sea, que tienen que ver de alguna manera con las alucinaciones de una persona esquizofrénica cuando está alucinando visual o auditivamente. Bueno, muchachos, siguiente por favor. Anterior y anterior, perdón. Así como esta parte se llama la língula, esta otra parte del lóbulo occipital se llama la cuña o cúneus o cuña. Todo esto recuerden que el lóbulo occipital, dividido por la cisura calcarina en la língula, y esta parte en forma de cuña que se llama la cuña o cúneus. Siguiente, por favor. Que sería este. Siguiente, por favor. Y siguiente. Ok. Ahora miremos la cara lateral. Siguiente, por favor. O sea, esta cara del lóbulo occipital. Del hemisferio cerebral. Vemos que por esta cara hay dos surcos, dos cisuras muy evidentes. Esta que se llama la cisura lateral o de Silvio. Cisura lateral o de Silvio.
Y una muy importante que es esta que hay acá, que se llama la cisura central, o de Rolando, no Ronaldo, sino Rolando. El que me conteste Ronaldo, listo, le califico como marcador de fútbol, 1-0. Rolando, porque la otra vez también un estudiante me alegaba que le tenía que valer Ronaldo. Entonces, Rolando, cisura de Rolando o cisura central, y cisura lateral o cisura de Silvio. Siguiente, por favor. Anterior, perdón. Entonces, miren, aquí estaría la cisura de Rolando o central, y la cisura lateral o de Silvio. La cisura de Rolando me está marcando el límite entre el lóbulo frontal adelante y el lóbulo parietal atrás en azul. Y la cisura de Silvio me marca el límite arriba entre los lóbulos frontal y parietal y abajo el lóbulo temporal, que tiene que ver básicamente con los procesos de la audición, con la memoria y con otras cosas muy importantes. El lóbulo frontal es el que toma las decisiones. Todos estos tres lóbulos trabajan para el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que toma las decisiones inteligentes y se basa en la información que recibe de estos tres lóbulos: visual, auditiva, táctil y de dolor, etc. Y entonces ya el lóbulo frontal toma las decisiones. Como el lóbulo frontal toma las decisiones, parte de las decisiones yo, por ejemplo, salir corriendo o moverme o cualquier cosa, o escribir, en fin. Por lo tanto, el lóbulo frontal es el que ordena también la función motora. Entonces, toma las decisiones y ordena la función motora. Listo. Anterior, por favor. Sí, no, ok, yo no sabía si anterior o después, qué pena. Entonces, miren, como este es el lóbulo temporal, este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo parietal, separados por las cisuras central o de Rolando, entonces, y este es el lóbulo occipital, entonces pasa lo siguiente. En el borde inferolateral del hemisferio cerebral yo encuentro aquí una especie de angulación. Eso se llama la incisura temporo-occipital, o sea, entre el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Anterior o siguiente, era siguiente. Ok, o sea, sí, siguiente, o sea, esta incisura entre el lóbulo temporal y occipital anterior. Ok. Y a partir de aquí traza una línea imaginaria. ¿Hasta dónde? Anterior y anterior. Y anterior otra vez. Anterior otra vez. Sí, eso. ¿Hasta dónde? ¿Se acuerdan que dijimos que esto llamaba el surco parieto occipital? Hasta este punto donde este surco termina. Siguiente hasta que está en colores otra vez. O sea, hasta donde este surco termina. Entonces, de la incisura temporo-occipital hasta donde este surco termina, traza una línea imaginaria. Y esa línea imaginaria me va a demarcar hacia atrás el lóbulo occipital. Eso quiere decir que donde termina la cisura de Silvio, anterior. No, la siguiente, perdón. Ok, donde termina la cisura de Silvio, traza una línea horizontal hacia atrás, que intercepte esa otra línea imaginaria del nodo anterior, para delimitar así el lóbulo occipital. De tal manera que finalmente termina con 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Pero si yo separo los labios de la cisura de Silvio hacia abajo, lóbulo temporal, y hacia arriba lóbulos frontal y parietal, separo los labios, me encuentro con lo siguiente. Siguiente, por favor. Y siguiente. Ok, me encuentro con lo siguiente. Otro lóbulo en el fondo, y ese lóbulo en el fondo se llama el lóbulo de la ínsula. Lóbulo de la ínsula. Entonces miren, lóbulo temporal abajo y lóbulos frontal y parietal arriba, y encuentro el lóbulo de la ínsula. Volvámonos de nuevo. Hasta ahí. Ok, bueno. Ahora, muchachos, ya para terminar ya esta clasecita, miremos simplemente unos detalles de esa cara lateral del hemisferio cerebral. Esto lo evacuamos ya en máximo 10 minutitos. Miren, aquí teníamos entonces la cisura central o de Rolando, ¿se acuerdan? Que me separa el lóbulo frontal del parietal, ¿se acuerdan, muchachos? Curiosamente, se encontró una cosa muy extraña, o la reportó el patólogo que sacó el cerebro de Albert Einstein. ¿Ustedes recuerdan que Einstein creó la teoría más inteligentemente elaborada en toda la historia de la humanidad hasta ahora, que es la teoría de la relatividad del tiempo y del espacio? Y resulta que el cerebro de Einstein tenía una particularidad, no se sabe si tenga que ver con su inteligencia o no, pero tenía una particularidad, que esta cisura no terminaba aquí, sino que llegaba hasta acá, hasta empatar con esta, como en T. Una rareza que no se ha observado, y se observó en el cerebro de él. Esta cisura llegaba hasta acá. Pero bueno,
Por delante de la cisura central o de Rolando hay otra cisura que se llama precentral o prerolándica. Precentral o prerolándica. Y entre esas dos cisuras hay una gran circunvolución que se llama la circunvolución precentral o prerolándica. Un señor por allá dijo una vez, se cansó de resolver crucigramas y dijo, ay, ¿cómo le enredo la vida a los estudiantes de medicina? ¿Cómo les amargo la vida? Dijo, ay, ya sé. Entonces le dio por coger un cerebro y poner un poco de banderines con numeritos. Y dijo, vamos a bajar el cerebro. Esto se va a llamar el área 1, ¿por qué? Porque me dio la gana. Y esto va a llamar el área, ¿por qué? Porque yo quise. Y esta es el área 43, esta es la 15, esta. Entonces lo mapeó como él quiso. Ese señor era de apellido Brodmann. Y se llaman las áreas de Brodmann. Entonces, son como 50 y pico, no se las aprendan todas, pero sí las que les mencionemos aquí son las que son relevantes clínicamente. Eso sí se lo deben saber. Esta zona que está entre la cisura central o de Rolando y la precentral o prerolándica se llama giro o circunvolución precentral o prerolándica y es el área 4 de Brodmann. ¿Y por qué es importante el área 4 de Brodmann? Todo esto, porque ahí se originan los movimientos voluntarios del lado contrario del cuerpo. Por ejemplo, si esta zona específica se estimulara, la persona movería el dedo gordo de la mano contraria. Si se estimulara esta zona de aquí arribita, por decir algo, o de aquí abajito, entonces aquí abajo, por ejemplo, movería la lengua o movería la cara, en fin, aquí arribita movería el hombro, etcétera, ¿no? Entonces, esa zona tiene neuronas que tienen que ver con el movimiento específico de partes del cuerpo voluntarias, pero del lado contrario del cuerpo. Entonces, ahí se originan los movimientos voluntarios en la circunvolución precentral o prerolándica, o el área 4 de Brodmann, que también se llama homúnculo motor. Homúnculo es una voz que quiere decir algo así como hombre gaseoso, fantasmagórico, miniatura, porque los antiguos creían, cuando abrieron el cerebro, como encontraban esos huecos de los que yo les digo, creían que estaban llenos de aire, y entonces que había habitado otro yo, pero en forma aérea, en forma gaseosa. Entonces creían que yo, Carlos, por ejemplo, tenía otro yo gaseoso ahí en el interior de mi cerebro, que cuando ese yo gaseoso chiquitico le da por hacer así, entonces yo hacía así. Si le da por mover un piecito, entonces yo movía el pie, etc. Entonces decían que ahí se originaron los movimientos del cuerpo, pero por ese homúnculo, ese hombrecillo pequeño que vivía ahí. De alguna manera tenían razón, pero el homúnculo realmente es neuronal, ¿cierto? Bueno, por delante del homúnculo motor existe lo que se llama inicialmente una zona que se llama el área premotora y luego el área prefrontal. Pero independientemente de la premotora, por delante del homúnculo motor, o sea, de la circunvolución prefrontal o prerolándica o área 4 de Brodmann, independientemente de que sea la zona premotora o prefrontal, lo que vamos a decir cabe para las dos. Hay una gran cisura que se llama cisura frontal superior y otra gran cisura que se llama cisura frontal inferior. Entre la cisura frontal superior y la cisura frontal inferior me van a dividir toda esta zona premotora y prefrontal en tres grandes circunvoluciones, que son circunvolución frontal superior, que a su vez se divide en circunvoluciones más chiquiticas, circunvolución frontal media, que a su vez se divide en un poco de circunvoluciones chiquiticas, y circunvolución frontal inferior. De aquí nos interesa clínicamente la circunvolución frontal inferior, porque esto es una anatomía para la clínica al fin y al cabo. La circunvolución frontal inferior la vamos a dividir en tres áreas. Un área que se llama el área orbitaria o supraorbitaria, porque aquí estaría la órbita del ojo. Otra área que se llama triangular, porque tiene forma triangular. Y otra zona que se llama la zona opercular. Muy importante, porque entre esta área triangular y la opercular se genera el lenguaje, lo vamos a ver después. Entonces, orbitaria o supraorbitaria, triangular y opercular. Listo. Terminamos ahí el lóbulo frontal, que era el más complicadito. ¿Vale? ¿Quedó claro el lóbulo frontal? Es cuestión de grabarse los nombres, pero quedó claro la explicación. En la circunvolución frontal inferior, ¿vale? Entonces, esta zona se llama orbitaria porque está al pie de la órbita o supraorbitaria. Esta triangular porque tiene forma triangular. Y esta opercular. Opérculo traduce puerta. Es aquí la puertica que levantamos para encontrar en el fondo el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Bueno, listo. Vámonos al lóbulo parietal, que comienza aquí, de la cisura central o de Rolando para atrás, lóbulo parietal. Encontramos también que hay una cisura que se llama postcentral o postrolándica, así como aquí había una adelante, precentral o prerolándica, aquí hay una que se llama postcentral o postrolándica.
Eso quiere decir que entre la cisura central y la poscentral hay una gran circunvolución que se llama la circunvolución poscentral o posrolándica. También se llama homúnculo sensitivo. Me explico. Si aquí en el homúnculo motor yo tocaba y el individuo mueve la mano del lado contrario, o sea, del lado derecho, en este caso, aquí yo toco y el individuo no va a mover la mano del lado derecho, sino que va a sentir un calambre, un pinchazo, cualquier cosa o calor en la mano derecha. Esta zona es motora y esta zona es sensitiva. Esta zona, aquí se originan los movimientos voluntarios del lado contrario del cuerpo. Aquí se recibe la sensibilidad del lado contrario del cuerpo. Entonces, movimientos voluntarios del lado contrario del cuerpo y sensibilidad del lado contrario del cuerpo, en términos generales. Por lo tanto, se llama homúnculo sensitivo. Y ese homúnculo sensitivo se llama también el área 312 de Brodmann. No 312, porque no hay 312, hay como 50 y pico, sino 312. O sea, área, está dividido aquí 312, todo lo largo era 3, área 1 y área 2. 312, listo, de Brodmann. Por detrás del homúnculo sensitivo, en el mismo lóbulo parietal, hay una cisura que se llama la cisura intraparietal. Y esa cisura intraparietal me va a dividir el resto del lóbulo parietal en circunvolución parietal superior y circunvolución parietal inferior. Y ahí terminamos. Entonces aquí lo que importa es el homúnculo sensitivo o área 312 de Brodmann o giro poscentral o porrolándico, y fuera de eso la circunvolución parietal superior y la inferior, dividida por la cisura intraparietal. ¿Listo? Okay. Vámonos para el lóbulo temporal. Y en el lóbulo temporal es muy sencillo, porque en el lóbulo temporal hay tres grandes cisuras. Mírenlas acá: cisura temporal superior, cisura temporal media, y por debajo, que no la vemos, cisura temporal inferior. Entonces, cisura temporal superior, cisura temporal media y cisura temporal inferior. Y esas tres grandes cisuras me dividen el lóbulo temporal en tres circunvoluciones: circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. ¿Vale? Del lóbulo occipital, ningún detalle importante en cuanto a la anatomía externa. Obviamente el lóbulo es muy importante, pero no detalles importantes. Los detalles los tiene en la cara interna, que ya dijimos era la cisura calcaria y todo eso, ¿de acuerdo? Aquí por fuera, no. Bueno. Entonces dijimos que cada hemisferio tiene un borde superior y dos bordes inferiores. O sea, tiene tres bordes en total, y también tiene tres extremos. Un extremo adelante que se llama polo frontal, un extremo aquí que se llamará polo ¿qué? Temporal, y un extremo aquí que se llamará entonces ¿cómo? Polo occipital. Polo frontal, polo temporal y polo occipital. Lo ultimito es lo siguiente: en el extremo posterior, ¿cómo se llama esta cisura? Silvio. Lateral o de Silvio, ¿no? En el extremo de la cisura de Silvio hay una circunvolución que se llama la circunvolución supramarginal, que hace parte entonces del lóbulo parietal y del lóbulo temporal. Es esta herradurita que hay aquí. Circunvolución supramarginal. Y en el extremo de la cisura temporal superior, en el extremo de la cisura temporal superior, en el extremo posterior, hay otra zona grande que se llama la circunvolución angular. La circunvolución angular es muy importante, es el área 39 de Brodmann, es muy importante, porque la circunvolución angular se llama también circunvolución o giro parieto-temporo-occipital, porque hace parte del lóbulo parietal, del lóbulo temporal y del lóbulo occipital. Parieto-temporo-occipital. Como con el lóbulo parietal yo percibo el dolor, lo que tacto, el calor, el viento del aire, la arena en la cara, etcétera, pura sensibilidad en ese sentido, táctil, por ejemplo, presión, temperatura. Como con el lóbulo occipital yo percibo la visión, como con el lóbulo temporal yo percibo la audición. Aquí esta circunvolución parieto-temporo-occipital me conecta lo que yo tacto con lo que yo veo y con lo que yo oigo, me la conecta. Entonces, ténganla en cuenta para cuando veamos lenguaje.
Se llama la circunvolución angular o área 39 de Brodmann. ¿Listo? Con esto, muchachos, entonces terminamos esta visión general de la anatomía externa del hemisferio cerebral. Pasa a la siguiente, yo le muestro simplemente un detallito, y siguiente, porque hay repetición de la repetida aquí. Miren, estos son los huecos que hay en el interior de cada hemisferio cerebral. Y esos huecos se llaman ventrículos. Ventrículo traduce cavidad. Cuando uno dice ventrículos cardíacos, son cavidades cardíacas. Entonces se llaman ventrículos cerebrales. Ok. Este es un corte en este sentido. Se llama corte horizontal o transversal. Entonces la pregunta, ¿esto que hay aquí qué será, muchachos? ¿Qué se imaginan que sea? ¿Qué es? Aquí lo dice. El cuerpo calloso. ¿Y esto que hay aquí qué será? Pues también el cuerpo calloso. ¿Qué parte del cuerpo calloso será esta? La rodilla. ¿Y qué parte será esta? El rodete o el esplenio. El cuerpo del cuerpo calloso no lo vemos aquí porque recuerden que tiene esta forma y el corte es horizontal. Entonces tendría en este sentido. Por lo tanto en el corte no lo vemos. Entonces, ¿qué habría aquí? El septo pelúcido. ¿Se acuerdan del septo pelúcido? De un lado y el septo pelúcido. ¿Se acuerdan del septo pelúcido, muchachos? Ese taponcito para que no se brinque el líquido se lo retiro. Y esto sería entonces la corteza cerebral, una zona de apenas 6 milímetros de espesor de pura sustancia gris. Siguiente, por favor. Que alguien llamaba bellamente el telar mágico. Montones y montones de cuerpos neuronales que titilan como millones de estrellitas, como miles de millones de estrellitas. Siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos el músculo motor enviando órdenes para el lado contrario del cuerpo. Entonces son puros cuerpos neuronales y van descendiendo los axones que se van cruzando al lado contrario del cuerpo para llevar las órdenes motoras. Siguiente, por favor. Y siguiente. Ya se acabó. Siguiente. Y siguiente, como para acabar este tema. Estos son los huequitos que tienen esta forma caprichosa, que son los ventrículos que están en el interior de cada hemisferio cerebral, que van a comunicar a otro huequito que se llama el tercer ventrículo, pero eso lo veremos luego. Eso es decir, de cómo ese líquido se va va saliendo y va circulando por un sistema de cavidades. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, muchachos, esto es apenas pues un abrebocas.